Expert TV, el canal de los expertos, y estamos aquí en Ventas con Javier Cárdenas. Tenemos nuevamente a nuestro gran amigo e invitado, Fernando Quijano. Fer. Javier. Gracias por acompañarnos, gracias por permitirnos ilustrar un poco en el sentido de las ventas, porque tú y yo sí hacemos mucha sinergia en ese sentido por lo que aprendimos y lo que llevamos a cabo en el día a día, ¿no? Entonces, la intención del día de hoy es cómo detectar o cómo hacer que detone un posible prospecto en el sentido de decir, sí, se me interesa, no me interesa, porque en estos tiempos, bien lo platicábamos, no necesitamos perder tanto tiempo, requerimos ser más asertivos y realmente trabajar con un cliente que tenga el interés real de comprar tu producto, tu servicio o lo que se requiera, ¿no? Así es, Javier. Pues muchas gracias por invitarme nuevamente a tu programa y bueno, pues con mucho gusto platicar algunas de las experiencias que yo he vivido y que conozco como coach, como capacitador y pues obviamente también como vendedor, porque sigo siendo vendedor. No dejamos de serlo. No dejamos de serlo. Pero bueno, vamos a entrar al punto detalle importante, porque dentro de todo el proceso de ventas, cuando recibimos a un cliente, creo que lo más, a veces lo más frustrante para un vendedor es decir, le dediqué todo el tiempo que el cliente me pidió, me deshice en atenciones y en darle el servicio para darle la información que requería, y agarró y se dio la media vuelta y se fue. Voy a compararte, voy a checar, o sea, y te quedas frustrado en cierto grado o de cierta manera porque dices, ¿qué no hice bien? ¿O qué fue lo que me falló para no poderlo retener y seguir en el proceso de decir, vamos por el cierre, ¿no? Entonces, platícanos un poquito, ¿cómo tú haces que detone o cómo generabas que detone el prospecto en saber si realmente tiene un interés? Hablar con franqueza, no hacerlo, llevarlo por debajo hasta llegar al punto. ¿Cuál es tu táctica con la que tú has trabajado para poder pues detonar al cliente, ¿no? Claro, sí. Javier, la realidad de las cosas es que nosotros los vendedores siempre, por supuesto, queremos llegar al cierre de la venta. Porque para nosotros el cierre de la venta significa un ingreso económico. Entonces, siempre queremos llegar a ese punto y debemos de llegar a ese punto. Ahora, no siempre se llega. Es obvio que cualquier producto, servicio, bien que tú estés ofreciendo, existe competencia y los prospectos por supuesto que van a ver la competencia y te van a comparar. Sin embargo, existen pasos de venta. En algunos programas tú lo has hablado y dentro de todos los pasos y los procesos de venta que está el saludo, la recepción, la bienvenida, la presentación del producto, y hay una serie de pasos para poder llegar al cierre de la venta. Es correcto. En esos pasos, para empezar a detonar al cliente y saber si es un cliente posible o un prospecto viable para tu producto o lo que estés ofreciendo, está un paso en la venta que es la calificación y la precalificación, ¿no? Primero entramos a la precalificación del prospecto y después ya a la calificación. Este paso es bien importante, Javier, porque a la mayoría de nosotros los vendedores, te voy a decir algo por experiencia propia que me ha pasado y me pasó en muchas ocasiones. Es el punto álgido para saber si el cliente es viable o no y nos da miedo. Es el paso en el que más miedo tenemos de abordar al prospecto y hacerle las preguntas de manera adecuada para saber si va con nuestro producto, si va con nuestro servicio, si tiene la capacidad económica, si tiene el interés emocional. Entran muchos factores. Claro. Entonces, esos dos aspectos son muy importantes, la precalificación y la calificación, para poder llegar al cierre exitoso. ¿Qué haces regularmente cuando vas a precalificarlo? ¿En qué te enfocas? Por ejemplo, en tu medio que estás ahorita, que son las casas, las propiedades, ¿cómo le das ese enfoque? Porque digo, en autos, pues creo que también tenemos ya el callo más que hecho ahí para poder precalificar, pero en tu negocio, que para mí es algo totalmente nuevo, ¿cómo lo estás perfilando y cómo lo estás manejando? Sí, fíjate que todos los productos, servicios o bienes que nosotros vendemos tienen una similitud en el proceso de la venta. Lo que hace la diferencia es lo que estás ofreciendo, es decir, el producto. Y te voy a poner algunos ejemplos. Empecemos con el ejemplo de lo que yo estoy trabajando actualmente, que son los bienes raíces. Sí. La venta de propiedades, ya sea habitacionales, locales, comerciales, terrenos. Normalmente el embudo de prospección
se lleva de diferentes maneras. Puede ser por redes sociales, puede ser por las lonas que colgamos en las propiedades, puede ser también por los portales inmobiliarios. Entonces, de esa manera nos llegan los prospectos, ese es el embudo, por lo cual nosotros vamos teniendo los prospectos. Parte de la precalificación muchas veces es incluso en la llamada telefónica que hacemos con el prospecto, ya sea que el prospecto nos llame o nosotros hagamos una llamada saliente, si nos llegó un correo electrónico, para poder prospectar al cliente y saber cuál es el interés y poder empezar a generar los procesos de venta o los pasos de venta. Y en esta época creo que hemos aprendido mucho todos en el tema que tiene que ver con la época de la pandemia, porque hoy por hoy, en este tema de la pandemia, pues no nos podemos dar el lujo como de hacer citas por hacer una cita y entonces tener una reunión con 2, 3 o 4 personas al mismo tiempo. Claro. Dentro de la precalificación, ¿qué es lo que vamos haciendo? Por ejemplo, en la parte inmobiliaria, es bien importante saber la capacidad económica del prospecto. Son preguntas que nos dan mucho miedo porque no te conozco, es decir, a lo mejor es mi primer contacto vía telefónica, porque tú mandaste un correo solicitando información de una propiedad y es mi primer contacto. Entonces, me da tanto miedo preguntarte cómo vas a comprar la propiedad que me enfoco en la presentación o en la descripción del inmueble. Claro. Y probablemente incluso hasta genere una cita sin saber realmente si eres un prospecto viable para esa propiedad. Entonces, lo que yo realmente estoy haciendo y lo que sugiero cuando estoy en procesos de coaching o de capacitación y lo que yo en lo personal hago, es que en ese primer contacto, sí definitivamente en la precalificación, hago una serie de preguntas de manera adecuada para saber si tienes la capacidad económica, si conoces la zona donde está ubicada la propiedad y si realmente tu interés de comprar es a corto, mediano o largo. Y de esta manera, con estas preguntas de manera muy sutil y muy asertivas, determino si es conveniente para mí y para la empresa agendar la cita y que realmente pues empecemos a trabajar con un prospecto que realmente va a comprar. ¿Cuál sería la frase correcta o la que tú utilizas para sutilmente preguntarle, por ejemplo, en cuánto tiempo va a pagar la propiedad? Es correcto. Te platico, por ejemplo, dentro de la conversación que voy teniendo con la persona, obviamente me presento, hago todo mi protocolo de presentación, con algunos procesos de metodología muy establecidos, pues obviamente para romper el hielo y generar empatía. Claro. Y una vez que yo ya siento que generé empatía con la persona, porque ya estamos teniendo una conversación amena vía telefónica, hago las preguntas directas, tal cual, porque tú hablaste algo, tienes que ser honesto y tienes que utilizar el proceso de la honestidad en todo tu proceso. Claro. Valga la redundancia. Entonces, la pregunta tiene que ser directa. Y, por ejemplo, la mayoría de las ventas en los bienes inmuebles y principalmente en casa habitación, la mayoría son por créditos, ya sea institucionales gubernamentales, llamémosle Infonavit o Fobiste, y algunas otras instituciones de gobierno que también dan crédito, o créditos hipotecarios que van directamente de un banco hacia el comprador para comprar la propiedad. Claro. Entonces, la pregunta principal e importante y directa es: señor Javier, ¿usted cómo tiene pensado comprar su propiedad? ¿Con algún crédito o con recursos propios? Claro, ok. Y el mismo prospecto te va a contestar. Sí, ya sabes por dónde va la jugada. Ya sabes por dónde va la jugada. Yo, Fernando Quijano, que me dedico a la venta de inmuebles, sé perfectamente que el 95%, 97% de las operaciones de compraventa de casas son por crédito. Claro. Eso yo lo sé perfectamente. Sí hay operaciones que van con recursos propios, el comprador tiene el recurso, tiene sus ahorros y compra la propiedad como inversión o compra su propiedad para vivir, o sea, eso ya lo vas determinando, pero la mayoría son por crédito. Pero sí es importante preguntarle a la persona: señor Javier, ¿cómo tiene usted pensado comprar su propiedad? ¿Con crédito o con recursos propios? Correcto. De ahí ya puedes determinar en tu caso si realmente es viable o no, porque también hasta el momento de contestarte recursos propios,
tú te das cuenta si realmente tiene el recurso en la forma de contestarte, ¿no? Porque también puedo ocultar para no quedar en ridículo Así es. el decir, pues va a ser con mis recursos, ¿no? Pero muéstrame la propiedad. Pero finalmente ya te contestó que realmente ni siquiera tiene el capital para Es hacerlo, correcto. ¿no? Sí, cuando te contestan que es con recursos propios, obviamente pues ya entras a la plática en el proceso, cómo se lleva el proceso de compraventa. Es decir, le comentas cuál es el proceso adecuado y dentro del proceso llega un momento que si es de su interés esa propiedad, tiene que firmar un contrato compraventa, cuando menos tiene que aportar el 20% del valor de la propiedad en el momento que se firme el contrato compraventa. Claro. Y el resto, el 80%, se paga cuando se escritura la propiedad ante notario público. Okay. Entonces ahí tú vas midiendo si realmente es una persona que sí tiene los recursos o no tiene los recursos. Definitivamente. Porque entonces ahí tú le dices, señor Javier, el proceso nos marca lo siguiente: en un par de semanas, es decir, en 2 semanas máximo, estaremos firmando el contrato compraventa, si es el caso que es de su interés la propiedad que le voy a presentar. Okay. ¿Tiene usted la capacidad para hacer la transferencia a la parte vendedora el 20% del valor de la propiedad? Sí. Su apartado, por ponerle un nombre, Sí, ¿no? es como un enganche, vamos a llamarlo así. Que en las casas no se maneja como en los autos un enganche, sino que es ya un pago que tiene que dar cuando menos del 20% como anticipo para el vendedor para formalizar el contrato compraventa. Okay. Y si te contesta que es con crédito, entonces es bien importante preguntarle al prospecto qué tipo de crédito es el que va a utilizar para comprar esa propiedad. Señor Javier, ¿el crédito que usted va a utilizar es con alguna institución de gobierno o con un crédito hipotecario? Y dependiendo de la respuesta que te dé, sigues con más preguntas, porque estamos en el negocio de las preguntas. Y normalmente nosotros los vendedores siempre dejamos que el cliente lleve toda la negociación y él nos esté pregunte y pregunte y pregunte y pregunte, y al final pasa lo que tú me dijiste. Muchas gracias por la información. Nos convertimos en unos extraordinarios informadores del producto y del servicio. Así es. Y el señor te dice, gracias, muy buena información, muy buena atención, te lo agradezco mucho, pero déjame platicar con mi esposa, déjame ver a compararte, hacer un comparativo, y entonces se va el cliente. Pero si tú haces las preguntas y llevas el control de la venta, créeme que te va a ser mucho más fácil llegar al cierre exitoso. Y en esas preguntas es, ¿va a utilizar algún crédito de gobierno, ya sea Infonavit, Foviste o algunos otros que hay en el mercado, o va a utilizar un crédito hipotecario? Claro. Entonces, si te contesta crédito Infonavit, perfecto, ya lo está tramitando, señor Javier. Sí, ahí es donde ya también empiezas a presionar para saber Claro. qué tanto puedes agilizar la venta, ¿no? ¿Ya lo está usted tramitando? No, apenas voy a empezar a ver, porque muchos clientes empiezan al revés. Y la realidad de las cosas es que yo sugeriría a todas las personas que quieran comprar una propiedad, primero empieza a tramitar, a ver el crédito, la forma en que vas a comprar esa propiedad, y después buscas las propiedades. Porque resulta que Infonavit probablemente te preste 600,000 pesos y estás viendo una propiedad de 1,200,000. Claro. ¿Y qué va a pasar con los otros 600? Entonces es bien importante saber cuánto te va a prestar la institución crediticia, cuánto tienes tú como recurso propio para los gastos inherentes de la propiedad, y entonces avanzar con el proceso. Y esas son las preguntas. Obvio lo tienes que hacer, ahorita estoy haciendo la pregunta muy directa, pero si lo estás llevando con una conversación sutil, formal, profesional, que también el cliente vea que eres profesional, porque no te voy a preguntar, oye, ¿cómo va a comprar su casa? De entrada, porque entonces va a ser una grosería. Claro. Y no va a ser nada formal, y tienes que ser muy profesional en la venta. Te voy a poner un ejemplo de precalificación en otro rubro. Por ejemplo, Correcto. Personas que venden productos por catálogo. Normalmente llegan, te dejan el catálogo y te dicen, oye, vendo tal producto por catálogo, te lo dejo y si te gusta algo me avisas. Entonces tú revisas el catálogo, muchas veces sí te gustan los productos que tienen, en otras ocasiones no te gustan, pero si te gusta algún producto, bueno, pues ya lo marcas y más o menos ves el precio. Entonces regresa el vendedor de ese producto, te pide el catálogo y te dice, oye, ¿te gustó algo? Sí, me gustó el tal artículo, perfecto. Normalmente ahí pasa exactamente lo mismo. El vendedor siempre deja que tú, cliente, tomes la decisión de la compra del producto que vas a querer y cómo lo vas a pagar.
Porque incluso el comprador siempre dice, oye, ¿cómo te puedo pagar el artículo que quiero? O aquí el catálogo dice que tantos pagos, O aquí el ¿no? catálogo dice que tantos pagos, ¿no? Entonces, tú puedes hacer preguntas de precalificación para saber realmente si emocionalmente le gustó el producto y si también tiene la capacidad para comprarlo. Ok. Porque la mayoría de las personas que te dejan ese catálogo son conocidos tuyos y entonces tú muchas veces por compromiso pues les compras algún producto, incluso buscas a lo mejor hasta el más barato para comprarlo y pues salir como del Apoyarlo, paso, ¿no? apoyarlo. Pero realmente es una venta extraordinaria la venta de catálogo, o sea, es una venta que a mí me gusta mucho porque puedes sacar mucho provecho y los vendedores de venta de catálogo, pues no tiene, como la mayoría de los vendedores de productos, no tienes un tope. Entonces yo te puedo vender esta taza y te puedo vender unos lentes y te puedo vender otro artículo más si es que yo llevo a cabo procesos de precalificación y procesos de inducción y de persuasión para que me compres más. Claro, y es parte de lo que han hecho la venta por catálogo, el crear precisamente eso, porque si tú te fijas o los has revisado, te dicen, si compras 3 productos o más, el costo de los productos baja casi radicalmente a un 30-40% abajo, como beneficio o para beneficiarte por haber comprado una mínima cantidad de, no sé, 1,000 pesos, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso incentiva más a un cierre de la venta porque vendes más productos, aunque te disminuya la utilidad, pero estás vendiendo volumen. Y es algo que se está buscando también indirectamente en una venta de catálogo. Y el vendedor en la actualidad tampoco se ha percatado de eso. Bien lo dijiste, nada más dejo el catálogo ahí a ver qué me piden y ya levanto mi pedido. Pero no investiga por qué estás pidiendo esto. A lo mejor puedo ofrecerte 2, 3 cositas adicionales Así que se es. complementan con eso, ¿no? Así es. Porque en la plática sutil que estamos comentando, en los procesos de venta y en esa precalificación y en esa conversación amena, porque incluso a lo mejor en venta de catálogo te conozco o algún conocido mío me refirió contigo. Y probablemente no te conozca y es mi primer contacto. Claro. Pero en esa plática amena, yo te voy a preguntar a qué te dedicas, si tienes familia, qué es lo que realmente haces, cuál es tu quehacer día a día prácticamente. Entonces, para yo saber, como vendedor, qué más te puedo ofrecer. Y entonces inducirte y persuadirte a que alguno de los productos que traigo, de los artículos que están en mi catálogo, pueden ser de utilidad para tu vida diaria y para tu vida profesional. Claro. Y voy a saber, probablemente no te pregunte cuánto ganas, porque sería una pregunta muy directa, pero puedo preguntar, o por la profesión que tienes, puedo probablemente saber si te pagan por quincena, si eres independiente y eres una persona que trabaja a lo mejor como freelance. Y dependiendo de tu calidad de vida, voy a saber más o menos qué capacidad económica tienes. Y entonces ofrecerte productos que puedan ser de utilidad para ti, no para mí, no lo que yo te quiera vender, sino lo que pueda ser de utilidad para ti. Sí, que y eso tenga lo una podemos ir viendo funcionalidad. con el mismo catálogo, porque la ventaja del catálogo es que estás vendiendo pues un intangible tangible, porque no tienes el producto a la mano, pero tienes las fotos en el catálogo. Entonces estás vendiendo prácticamente un tangible y puedes enamorar a la persona de ese producto. Claro. Pero con la precalificación de manera adecuada. Porque entonces todos los vendedores te dicen, aquí está el catálogo, revísalo, y si te gusta algo, Javier, me avisas. Y te vas. Y esperas a que te hablen nada más. Y esperas ¿no? a que te hablen o le dices, regreso mañana, y regresas al siguiente día por el catálogo. ¿Te gustó algo? Sí, mira, quiero esta taza. Y claro, obviamente por compromiso probablemente escogiste el producto más barato. Claro, claro. ¿Sí? Y no indagaste para saber si Así realmente es. hubo algo más de interés o por qué escogió ese producto. Así es. Pero acabas de mencionar también algo muy, muy cierto. El embudo de ventas en la actualidad ya va muy direccionado, si lo sabemos trabajar, por las mismas redes sociales, porque ya puedes escoger a qué tipo de personas llegar, de Así qué es. edades, segmentar de cierta manera tu mercado para llegar a personas que pueden ser potencialmente compradoras de tus productos. Y es algo que también en la actualidad no lo están utilizando, a pesar de la pandemia. Pero si se utilizara bien ese punto, obtendríamos como resultado una mejor precalificación, porque entonces ya estás enfocado a las personas que realmente
tienen interés porque te están contactando mediante la red social, pero a su vez vuelves a sacar ya la calificación final. Él ya viene precalificado por lo que le solicitaste a la red. Ya al final es sí o no, prácticamente, para poderte meter de lleno a tu cierre. ¿Es correcto? Es correcto. La realidad de las cosas es que tienes toda la razón, Javier. Las redes sociales se han convertido en una herramienta extraordinaria para nosotros los vendedores. Y muchos de nosotros, y más los de la vieja escuela como yo, y bueno, como tú sin ofender, pero que somos de la vieja escuela, Así es. nos ha costado trabajo entrar en esa herramienta y en ese esquema de venta. Pero la realidad es que una vez que empiezas a trabajar con las redes sociales, te das cuenta que tienes mucho resultado. Entonces, tienes mucho resultado porque además es una herramienta que te ayuda precisamente igual a segmentar por edades, por capacidad económica, por grupos. Entonces, te ayuda a segmentar al prospecto de manera adecuada y pues ya lo único que tú vas a hacer como vendedor es precalificar o calificar al prospecto pues para que sea un prospecto viable para la compra de tu producto. Porque si te busca ya sea por un correo electrónico, por una red social o en tu misma red social, si dejas tu número de celular y te llama por teléfono, es porque hay algún interés de por medio de esa persona sobre el producto que estás promocionando. Sí, porque por algo se tomó la molestia de contactarte, ¿no? Así Entonces, si ya lo hizo, no lo sueltes. Así es, pero el proceso de calificación es muy importante para lograr un cierre exitoso. Te voy a poner otro ejemplo muy sencillo, un profesional independiente. Me viene a la mente, por ejemplo, un odontólogo, un dentista. El dentista es muy parecido al que vende por catálogo, es decir, el cliente que llega con el dentista prácticamente es un referido. Es decir, para que tú vayas a un dentista, le preguntas a tu hermano, a tu primo, a tu amigo, a algún conocido, oye, recomiéndame un dentista porque tengo... Es que él trabaja excelente, debe haber, ¿no? Muy bien, y entonces te recomiendan al doctor, tú vas al médico, te hace un estudio clínico en tu primera entrevista, te hace un presupuesto. La mayoría de ellos te dicen, no, pues me puedes hacer pagos en cómodos pagos y te hace un presupuesto. Y se queda el presupuesto en 15,000 pesos y podemos empezar la siguiente semana con esto, y me puedes hacer los pagos conforme las consultas como vayas viniendo. Así es. Pero como el doctor es doctor y no es un vendedor, aunque en realidad está vendiendo sus servicios, pues tú dices, bueno, sí, doctor, muchas gracias, déjame ver, yo te aviso, la próxima semana vengo y te vas. Y entonces analizas el presupuesto y probablemente hagas un comparativo y vayas a otro médico y te cobre más barato, o probablemente no hagas comparativo ni nada y de repente pues ya no regreses con el doctor. Porque el doctor no hizo una precalificación de manera adecuada de su cliente o de su prospecto que tenía en ese momento sentado en su sillón. Porque si yo hubiera hecho como doctor una precalificación adecuada y te persuado y te insisto en que seas mi cliente, entonces seguramente hay mucho más probabilidades de que seas mi cliente. Y son preguntas muy sencillas. Igual en la plática, obviamente en la entrevista que voy teniendo contigo como médico, como odontólogo y te voy haciendo tu análisis clínico, pues me voy a enterar dónde trabajas, qué es lo que haces. Y en esa información que yo voy obteniendo, yo voy a saber precisamente, probablemente si te pagan por quincena, si eres independiente y recibes comisiones. Entonces te puedo hacer un plan de pagos. Si sé que ganas por quincena, entonces yo te puedo programar un plan de pagos por quincena. Claro. Y hago un pago cómodo por quincena y obviamente pues para ti va a ser mucho más fácil el tomar ese plan y tomar la decisión de compra o tomar la decisión en ese momento de que sí ese doctor es el indicado para que lleve a cabo los trabajos que te van a hacer en tus dientes. No, y pasa algo muy, muy común como cuando estábamos en los autos, que es prácticamente, ¿no? ¿De cuánto va a ser tu inversión inicial? O déjame un apartado. Así es. O sea, si bien mencionas, el médico dijera, si es un proyecto a tanto tiempo, a 3 meses, y te va a costar, no sé, 15,000 pesos, pues déjame de una vez tu apartado. Y lo que siempre hemos comentado, ¿no? El mexicano, desgraciadamente, cuando le sacaste dinero, le da pena decir, ya no.
me echo para atrás o solicito mi dinero de rebote. Regularmente por pena no lo hace. Dice, ya dije que sí y ahora lo termino. Entonces, cuando tú le pides el anticipo para el trabajo que va a hacer el dentista, pues ya lo tienes seguro porque él ya va a tener que regresar como quedó el acuerdo, ¿no? Cada 15 días o cada semana y va a hacer sus aportaciones y sigues avanzando. Pero yo creo que tienes mucha razón en ese sentido. Si lo haces desde un inicio, antes de que se vaya y pienses si va a regresar o no, pues ya lo obligas a que regrese porque ya amarraste de cierta manera el servicio que le estás ofreciendo, ¿no? Es correcto. Y entonces en esa precalificación o en esa calificación, pues ya pasas al paso del cierre. Y por eso es importante la calificación del prospecto para el cierre. Tú como odontólogo vas a saber perfectamente si la persona tiene la capacidad económica para llevar a cabo un proceso con el presupuesto que le estés presentando. Claro. También es importante que en todas las ventas, la mayoría de las ventas, ya sea catálogo, profesionales, los que vendemos servicios o bienes, todas las ventas, siempre es importante generar esa empatía para que obviamente el prospecto o el cliente, el posible cliente, confíe en ti. Y entonces primero se genera la empatía y de la empatía generas la confianza. Y una vez que la persona confía en ti, es mucho más fácil que te dé un apartado, que te dé un anticipo, que firmes un contrato, que firmes una intención de compra, logra el objetivo, que firmes una solicitud de crédito. Entonces logras el cometido del cierre de la venta. Sí, totalmente. ¿Te acuerdas cuando estábamos allá en Interlomas, cuando se agarró el proyecto de autos de la marca japonesa, que se hizo toda una campaña, porque fue la campaña por medio de Facebook, donde se empezó a lanzar la marca y realmente nos estábamos vendiendo como una agencia virtual en ese momento. Así es. Y empezó a caer infinidad de leads, de prospectos, donde realmente el problema fue que no fueron bien filtrados, porque todo el mundo quería el carro, quería una cotización, quería la prueba de manejo, pero en ningún momento se tomó el primer filtrado, ¿no? Que era saber tu capacidad económica, sobre qué auto estás interesado, cómo lo vas a comprar. Así o sea, es. perfilarlo aunque sea por teléfono para saber si realmente puede ser un prospecto viable al cierre. Y entonces ahí desgraciadamente los vendedores trabajaban más porque era desde hablar por teléfono, ve y llévale el vehículo y a lo mejor le llevabas el auto y ¿qué crees? Pero es que estoy en buró de crédito. Así Entonces, sí. ya perdí mi vueltezota, ¿no? Sí, Y estoy hasta el otro lado de la ciudad. Sí. Y eso, precisamente el perfilarlo bien, eso te va a ayudar a ahorrar tiempo y todo, porque era parte de lo que me decían los mismos vendedores. Oye, es que tú en una llamada sacas documentación, le mandas la solicitud, te la regresa firmada. Pues sí, lo que estoy buscando es evitarme una vuelta completa. Ya me comprometí con el cliente que le llevo el vehículo o los vehículos, que era en este caso en 3 días. Pero esos días que pedí no eran en vano, porque yo ya había pedido el expediente completo, aunque sea virtual, lo mandaba a perfilar, pasaba por crédito y decía, sí es viable, está autorizado. ¿Qué crees? Está en buró o no le alcanza su capacidad, que te dé más enganche o X. Pero ahí es donde ya manejabas mejor los tiempos, porque entonces, si era viable, pues ibas y te dabas ya tu vuelta con la prueba de manejo. Claro. Ya no era en vano, ¿no? Sí. Pero te vas a hacer la prueba de manejo y resulta que te dan los papeles y está en buró y dices, pues ya perdí el tiempo, honestamente. Sí, o que ni te da papeles y te dice, déjame compararte y estoy viendo, digo, está bien que comparen, obvio, Claro. obvio nosotros los consumidores, porque yo soy vendedor, pero también soy consumidor de todos los productos que te puedas imaginar. Y entonces los consumidores, claro que tenemos el derecho de poder comparar la mejor calidad, el mejor servicio y tomar la decisión sobre el producto que queremos comprar. Pero tienes toda la razón, es bien importante, por ejemplo, esa parte de la precalificación y el perfilamiento del cliente. Parte de nuestro trabajo, y creo que todos los vendedores lo hacemos con mucho gusto porque por eso somos vendedores, parte de nuestro trabajo es presentarte el producto y enamorarte del producto. Pero ¿cómo lo vas a enamorar si no lo conoces? Es el tema principal. Si no conoces tú tu producto, Pues bueno, sí, ese es otro claro. tema. Claro, tienes que conocer tu producto. ¿Estás de acuerdo? Pero parte de nuestro trabajo es, claro, y lo hacemos con mucho gusto. Yo, por ejemplo, ahora que estoy en la parte de bienes raíces de inmuebles, me encanta presentar las casas.
Me encanta presentarlas. Ya le encontraste el formato de Sí, poder hacer todo el show, ¿no? Es extraordinario porque realmente ves las expresiones de tus prospectos o tus posibles clientes cuando les presentas una propiedad. Te das cuenta si le gusta, si no le gusta, si le gustó el espacio. Y la emoción que refleja, la emoción, ¿no? que refleja. Entonces, para nosotros como vendedores es la parte también fundamental. Ya sea que vendas esta taza, una casa, un automóvil, Sí. un seguro de vida, ¿no? Un intangible, que son los más difíciles de vender. Es correcto. Un seguro de gastos médicos mayores. Parte de nuestro trabajo es presentarte todos los beneficios, características y cualidades que tiene ese producto o servicio bien para ti y tu familia, Sí. en caso que tengas familia. Pero no hay que irnos como gordo en tobogán. Suele pasar. Que nos pasa muchísimo. Sí, sí, Entonces sí. me habla un cliente y me dice, oye, sí me gusta, sí me interesa, quiero ir a ver la casa que estás vendiendo. Perfecto. Y entonces me voy como gordo en tobogán, hago la cita, llego a la cita, pero bueno, el cliente no califica, o no es la propiedad, o no le gusta la zona, no conoce la zona. Porque me ha pasado, me ha pasado clientes que me hablan por una propiedad y no conocen la zona donde está la propiedad. Se van por el precio de la propiedad. Ok. O se van por el número de cuartos que tiene o habitaciones que tiene la propiedad, o por el número de lugares de Pero no estacionamiento. investigaron lo demás. Pero no investigaron lo demás. O sea, no saben si hay iglesias, parques, si es una zona popular, si es una zona fraccionamiento. No conocen la zona. Entonces llegas y le dices, ¿conoces la zona? No la conozco, pero quería ver la casa. Entonces, son puntos bien importantes, porque, digo, obviamente, pues la casa está en una zona que le tiene que gustar a la persona. Totalmente. Y que tiene que saber dónde está ubicada. No Que es lo- le sea cómodo hasta para trasladarse, el trabajo, Así la es. familia, las Así escuelas. O sea, juegan muchos factores. Juegan ¿no? muchos factores. Entonces, y en la venta de autos pasa exactamente lo mismo. Es decir, el cliente llega a piso o te habla por teléfono, como lo estés tratando, y te dice, no, sí quiero hacer la prueba de manejo, y tú te vas como gordo en tobogán, llevas el auto, haces todo tu protocolo, porque aparte hay que llenar una cantidad de formatos en la agencia para que te presten el automóvil y lo lleves al cliente, hace la prueba de manejo y te dice, ay, muchas gracias. O le pides la documentación y no la tiene. O cuando estás en la prueba de manejo te dice, uy, ¿qué crees? Sabes que estoy en buró de crédito. Entonces, obvio, existen alternativas y lo puedes asesorar y guiarlo por diferentes alternativas para que pueda comprar tu carro y si puedes lograr la venta. Pero es bien importante ese perfilamiento, esa calificación, para que entonces tú cuando vayas con un cliente lleves un porcentaje de la venta ya en ventaja a tu favor como vendedor para poder lograr el cierre. Sí, pero además yo creo que parte de la emoción que generas, que es parte del perfilamiento para ver si realmente la emoción lo lleva al punto que tú quieres, que es lo más importante. O sea, tú ya lograste el objetivo principal, generarle la emoción por el producto o servicio. Ahora, esa emoción, utilízala para terminar de perfilar y ver su capacidad. Así es. Porque si nada más lo llevas a la emoción y no trabajas lo demás, sigues perdiendo el tiempo. Totalmente. ¿Sí? Y la idea es que ya y la idea termines es ser de más concretar, asertivo. más asertivo. Ahora, estas prácticas de buscar la asertividad y de calificar al cliente y de buscar siempre la asertividad en la inducción y el perfilamiento del prospecto, ¿funcionan siempre? No. Porque yo también cuando doy alguna capacitación o estoy haciendo un coaching de ventas con algún grupo, pues siempre les digo, nosotros los vendedores no tenemos la varita mágica en la mano, la varita Así de es. Harry Potter. Nos encantaría. Prospecto que toco, prospecto que me comprara. Sí, Es decir, claro. tener un índice de efectividad de un 80-90% sería lo ideal. Claro. Pero la realidad de las cosas es que el índice de efectividad de los vendedores fluctúa desde un 20% hasta un 60%. Es un porcentaje normal entre los vendedores. O sea, los que menos venden, pues un 20%. Es decir, los vendedores malitos se van en un 10-20%. Los que no son tan buenos o tan asertivos y que pierden el tiempo y que probablemente no utilizan técnicas o tácticas Claro. o metodologías asertivas para poder llegar al cierre, y los que sí las llegamos a utilizar, pues podemos incrementar en un 60-70%, ¿no?
Ya los vendedores de 80, 90, pues son, haz de cuenta, súper vendedores. Claro. Y son los vendedores que obviamente pues se llevan los aplausos, los reconocimientos, los bonos, el dinero a casa y los viajes, y son los que tienen el mejor auto, la mejor casa, y entonces son los que más dinero ganan. Sí, definitivamente. Pero fíjate que ahí también juega otro factor que es algo que yo he comentado mucho con los vendedores e insisto en que tienen que manejarlo. No se toman el tiempo de yo, como vendedor, si soy nuevo en el producto y en el lugar donde estoy, y Fernando es el que vende más ese producto actualmente, siéntate a verlo, obsérvalo, checa qué es lo que está haciendo Fernando, porque digo, no busco ser un clon tuyo, pero hay a lo mejor, no sé, movimientos, actitudes, palabras, frases, donde dices, ay, si yo modifico lo que yo hago por lo que está haciendo Fernando, a ver cómo me funciona. Y es prueba y acierto. Aquí es la prueba y el error siempre. ¿Por qué? Porque a lo mejor a ti no te funciona y a mí sí me sale mejor y me empieza a dar un mejor resultado. Y es parte del juego de ajedrez que hay que estar jugando en las ventas. Así es. Sí, es ver qué es lo que hace ese compañero exitoso. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo actúa? ¿Cómo vende? Yo te platico el ejemplo que tengo, una experiencia que tengo con uno de los vendedores en una de las agencias cuando estábamos capacitando. Todas las agencias tienen procesos de calidad en la atención al servicio al cliente. Así es. Y son procesos que se van generando desde los corporativos, de las marcas, y los mismos concesionarios y los mismos propietarios y los gerentes generales. Entonces son procesos de calidad en la atención al servicio que le han dado resultado a las agencias. Como, por ejemplo, cuando tú llegas a una agencia, a un piso de una agencia, pues te reciben de manera cordial, te presentan a un vendedor, te invitan una bebida, puede ser un café, un refresco. Hay marcas premium que incluso te invitan hasta un trago, una bebida, sí, un whisky, claro, un coñac. Yo por eso voy a esas marcas. Sí. Entonces son procesos que han dado resultado porque te sientes cómodo y agradable. Claro. Y este amigo vendedor de una de las marcas con las que trabajamos, él tenía sus procesos también propios. Siempre que tenía guardia, llevaba una caja, y en esa cajita, una caja muy, muy, muy bonita, que la decoró muy bonito, así metálica, y en esa caja él tenía agua, refresco, dulces, chocolates, y cuando estaba atendiendo algún prospecto, sacaba la caja, la ponía sobre su escritorio, la abría y le ofrecía a los hijos del cliente, a la esposa. Y era una táctica que él utilizaba para romper el hielo rápido. Para romper el hielo, claro, aparte de lo que la agencia hacía. Es decir, él invertía de su dinero, de su propio dinero, para ampliar el panorama. Para ampliar el panorama y para ampliar el espectro de calidad en la atención al servicio. Porque entonces ya no nada más era la calidad de la marca y de la agencia, era la calidad del vendedor, de Fernando Quijano, ¿qué me ofrece a mí como vendedor para que yo tome la decisión de comprarle a él el producto? Porque así como Fernando Quijano vende ese producto, pues Javier Cárdenas vende el mismo producto. Exacto. Y entonces yo puedo tomar la decisión de comprarte a ti o comprarle a él. ¿Y con quién voy a tomar esa decisión? Entre nosotros también hay competencia. Claro. No nada más la competencia es con las otras marcas o con las otras agencias. Es internamente con la fuerza de ventas. O nosotros los vendedores de propiedades, exactamente lo mismo. Hay muchas marcas que venden propiedades, hay muchos asesores independientes que venden propiedades. Pero ¿qué me ofrece Fernando Quijano y qué me ofrece otro vendedor de propiedades? Entonces ahí es donde también radica un poco la diferencia en cuanto a la atención con el cliente. Pero bueno, esos son otros procesos que es calidad en la atención al servicio, que entra dentro de todos los pasos de venta. Sí. Pero realmente el tema que nos implica el día de hoy, que es la calificación para un cierre exitoso, es siempre hacer preguntas inteligentes de manera adecuada y en el momento preciso. Y de forma directa. Y de forma directa, claro, sin miedo. Y más en estos tiempos. Es decir, tienes que ser asertivo.
porque entonces una prueba de manejo, llevar un catálogo, ir a visitar a un cliente para presentarle tu servicio en su oficina, en su casa, implica que te reúnas con personas, y entonces estamos viviendo en una época de pandemia donde estén 3, 4, 5, 6 personas en espacios cerrados, pues ya no es tan fácil tomar la decisión de decir voy o no voy, me arriesgo o no me arriesgo. Digo, es un tema que yo lo he pensado y que yo lo he tomado muy personal, porque para mí, por ejemplo, pues yo soy del sector vulnerable para el tema del COVID. Entonces eso a mí me hizo pensar mucho en, pues tengo que ser más asertivo. ¿Y qué crees? Que me ha dado mucho mejor resultado mis ventas desde el año pasado y este año, que probablemente años anteriores, que sí me iba como gordo en tobogán. Sí, sí, totalmente. O sea que ya estás aceptando que eres 10 años mayor que yo. Sí, claro. Ah, bueno, porque siempre me decías que no. Ok, ahora, el tema aquí es, ¿cuál sería, para cerrar prácticamente el programa, porque ya llevamos tiempo para cerrar, ¿cuál serían las frases matonas, por ponerle el nombre, para decir, puedes utilizar estas 3 o 4 frases para direccionar a tu cliente y tú puedas decirle, o definir más bien, si es un probable prospecto a convertirlo a cliente, o de plano, next, el que sigue? Claro, preguntas. Señor, yo te voy a dejar 3 preguntas o 4 preguntas que serían clave para saber si es un prospecto viable y que puedas llegar a un cierre. Señor Javier, de todo lo que le acabo de presentar de mi producto, ¿ha logrado superar las expectativas de lo que usted está buscando en este producto? Ok. Y la respuesta pues te va a llevar sí, no. Okay. Si es no, ¿cuáles son los motivos que no le han gustado o que le dejaron de gustar o que no le agradan de mi producto? Para poder determinar si lo llevas, en este caso, a otra propiedad o buscar más opciones. Exacto, para poder determinar si lo llevas a otra propiedad o le ofreces otro tipo de vehículo, le ofreces otro tipo de tasa, o a lo mejor un seguro con menos cobertura o más cobertura. Correcto. Si la respuesta es sí, pero la pregunta tiene que ser específica. Señor Javier, de todo lo que le acabo de presentar de las cualidades, características y beneficios de mi producto, ¿ha logrado superar las expectativas de lo que usted está buscando? Claro. Si te dice sí, pues ya Sí. vete. Ahora sí como gorda en tobogán. Si te dice que sí, perfecto. Sacas tu pedido, tu solicitud y, señor, permítame su identificación. en este llenamos momento todo. formalizamos y Claro. personalizamos su solicitud, y entonces entras en procesos ya de cierre. Claro. Que luego, si quieres, hacemos una plática más perfilada al cierre. Otra pregunta importante es, señor Javier, ¿en cuánto tiempo tiene usted pensado adquirir este producto? Correcto. Si te dice en un año, En un año, bueno, pues ya sabes que en un año lo va a comprar. ya no le inviertes. Ya no le inviertes tanto tiempo. Puedes probablemente persuadir a que sea antes, porque en un año, es decir, saber la razón y el motivo por el cual lo va a tomar. Identificar si le vas a hacer seguimiento o no, prácticamente. No me alcanza, no tengo para el enganche, ahorita no voy a usar la tasa, ahorita no me interesa el seguro de vida. Es decir, saber el motivo para que entonces tú puedas tal vez tratar de persuadirlo a que sea antes y que en vez de un año pues empiece a gozar del beneficio a partir de ya. O respetarle el año, pero estarte haciendo presente. O respetarle el año, si a partir de tu tercer intento ves que definitivamente él te dice no en un año por este motivo, entonces le respetas la decisión al prospecto y pues le das el seguimiento de manera adecuada. Claro. El seguimiento es otro tema también muy importante. Sí. Otra pregunta importante es, ¿cómo tiene pensado comprar nuestro producto? La mayoría de los clientes utilizan algún crédito, ya sea tarjeta de crédito, puedes utilizar recursos propios, puedes utilizar diferentes métodos de pago o formatos de pago, es decir, tiempos de pago para poder adquirir el producto. Una vez que tú sepas cómo lo va a adquirir, entonces ya le puedes hacer un plan
adecuado a lo que la persona te está solicitando. Claro. Y bueno, falta el más importante, por números, ¿estás de acuerdo? Porque el de números, que es el que a mí me encanta, es el que te determina de la gráfica si hay interés, si está en el punto medio o no hay nada que le interese. Entonces, cuando lo llevas por números, lo calificas de manera inmediata también, ¿no? Así es. Que eso también es un punto que muchas veces a la mayoría de los vendedores les funciona más, porque es más fácil percibir en qué punto se encuentra tu cliente o en qué punto te encuentras tú dentro de lo que ya hiciste con el cliente o con el prospecto más bien. Es correcto. Entonces sí saber... Preguntas importantes es en cuánto tiempo lo va a adquirir, si superó la expectativa, si tiene pensado comprar el producto, cómo tiene pensado comprarlo y obviamente pues si tiene la capacidad para comprarlo, ¿no? Es decir, si le alcanza, porque si está viendo un artículo que cuesta 10 pesos y el señor puede invertir 5, entonces pues tienes que mediar entre ver cómo puede conseguir los otros 5 para completar los 10 o venderle un producto de 5 pesos. Claro. Y eso pasa en todos los productos y en todos los servicios. Entonces son preguntas bien directas, súper importante que las hagas sin miedo alguno y más en esta época. Califica a tu cliente y créeme que te va a ahorrar muchos dolores de cabeza y pérdidas de tiempo. Sobre todo eso, ¿no? Que las tenemos que hacer más efectivas o más efectivos los tiempos para poder direccionar o habilitar esos tiempos de mejor manera, ¿no? Sí, aprovecharlos. Muchos de nosotros trabajamos por comisión, ¿no? Por esquemas comisionables. Entonces, el tiempo es un factor importante para ti, vendedor. No pierdas el tiempo, o sea, evita perderlo evita de la mejor manera perder el tiempo y ser más asertivo. Y sí califica al cliente y sin miedo. O sea, la calificación tiene que ser sin miedo, directa, de manera franca y de manera honesta. Claro. Y eso el cliente además te lo agradece al final. O sea, al final te lo agradece porque lo puedes incluso ubicar. A lo mejor está buscando una casa de 2,5 millones y su presupuesto es de 2 millones. Entonces lo ubicas, le buscas una alternativa que sea extraordinaria para él en cuanto a zona, espacios. Y entonces te lo agradece y te dice, oye, gracias por darme la atención. O te puede pasar al revés. Me ha pasado, o sea, está buscando una casa de 2,5 millones y te das cuenta que el prospecto, el cliente tiene una capacidad de compra de 4 millones de pesos. Y entonces lo ubicas y al final luego te lo agradece, porque entonces lo ubicas por zona, por ubicación, por mejores servicios, por unas infinidad de ventajas que puede tener con un producto de 4 millones versus a uno de 2 millones de pesos, hablando de propiedades. Y de productos, el que sea, es exactamente lo mismo. Sí, no, y bien mencionas que el cliente termina sintiéndose agradecido porque uno, tú lo orientas, le das la visión que a lo mejor él no está teniendo en ese momento y entonces cuando lo haces visualizar sus objetivos o sus capacidades, eso ya le permite sentirse más tranquilo y descubrir que está con un profesional que en lugar de buscar meterme más dinero a la bolsa, que es lo que regularmente hace un vendedor, dice, no, prefiero darle lo que él requiere, se quede conforme, convertirlo, lo que siempre hemos dicho, en un embajador, porque él te va a recomendar o te va a recomprar. Y entonces eso te va a generar más dinero a la larga que lo que puedas guardar en ese momento. Así es. Perfecto. Es correcto. Muy bien, Fer, pues te agradezco mucho el que nos hayas acompañado un rato, platicar aquí sobre este tema que también para muchos vendedores es a veces complicado, ¿no? Entenderlo, identificarlo, el miedo al no, que es algo que siempre hemos dicho, el no ya lo tienes en cualquier sentido, pues aviéntate al ruedo, ¿no? Sí, por supuesto, o sea, el no, todos los vendedores ya tenemos el no de entrada. Y de nosotros depende el hacer que esa persona se convierta en un cliente, que ese prospecto se convierta en un cliente. Y una vez que sea un cliente, convertirlo en un embajador, obviamente pues para que te siga recomendando, refiriendo y recomprando, que es utilizar el esquema de las 3 R's, que ya en algún momento también platicaremos de ello. Bueno, perfecto, Fer. Pues te agradezco mucho. Javier, un placer. Al contrario, y los esperamos Gracias. En el siguiente segmento, 6 de la tarde, aquí en Ventas con Javier Cárdenas. Los esperamos, muchas gracias, hasta luego.